Drag My Life. A. Drag, el mundo de Sofía, el helenismo. Sofía era una niña común y corriente. Ok, más común, apenas tenía 14 años. Ahora sí, una niña que se hizo especial cuando un filósofo llamado Alberto comenzó a mandarle cartas filosóficas que Sofía leía filosóficamente mientras filosofaba. Un día muy bonito y soleado, Sofía salió de casa. No tiene brazos, espera, ya. Así, Sofía salió de casa y se encontró con una postal que llevaba la bandera de la ONU, dirigida a Hilde Molderka, pero mandada a Sofía. Feliz cumpleaños, mija, por tus 15 años el próximo 15 de junio. Te mando esto con la Sofía. Atentamente, tu pa. Sofía se preguntaba quién rayos era Hildeos. ¿Por qué nació el mismo día que ella? O sea, qué pedo, ¿no? Se quedó pensativo un rato. Y luego salió deprisa a la escuela, porque ya tenía que irse porque se le hacía tarde. Ese día tuvo un examen y no estudió. ¡Oh, por Dios! Pero aún así se la rifó con sus conocimientos filosóficos que había adquirido. En el examen contestó que no podemos saber de dónde viene el mundo. Es como un conejo sacado de un sombrero de copa. Las personas que vivieron en la época de Platón tenían un concepto de vida distinto, por la época y el ambiente diferente. Cada individuo puede liberarse de la oscuridad. Sócrates logró liberarse de las ideas de su época mediante la razón. Además de que creía que todas las personas estamos provistas de la capacidad de conciencia, pues con eso nacemos, y que la razón, así como la conciencia, son como los músculos. Si no los usamos, se atrofian cada vez más. Por eso pensaba que la filosofía tenía más prioridad que la gramática inglesa, y con eso se sacó un pinche sobresaliente. De regreso a casa se topó con una carta más que llevó consigo y comenzó a leer. Hola de nuevo, Sofía. Hoy te hablaré del helenismo. Y la imaginación de Sofía comenzó a debrayarse. El helenismo se caracterizó porque se borraron las fronteras entre distintos países. Hubo una mezcla de ideas religiosas, filosóficas y científicas. El sincretismo se llamó. Mucha gente tenía inseguridad ante los conceptos de la vida, lo que fueron las dudas religiosas. Se decía que el mundo estaba viejo. En las nuevas religiones se tenía la teoría de que las personas podían salvarse de la muerte. Los conocimientos filosóficos debían librar a la gente del miedo a la muerte, y así se rompieron barreras entre religión y filosofía. El proyecto filosófico era en qué consiste la verdadera felicidad y cómo la podemos conseguir. Así surgieron los cínicos. Se dice que un día que Sócrates estaba parado frente a un puesto con muchos artículos, exclamó: ¡Ay, cuántas cosas que no me hacen falta! ¡Ay, ese Sócrates era un cínico! ¡Ay, ok, no! La filosofía cínica fue fundada por Antístenes alrededor del año 400 a.C. y dice que la verdadera felicidad no depende de cosas externas, tan fortuitas y vulnerables. Por eso todo el mundo puede llegar a ella. El cínico más famoso fue Diógenes, pues una vez que estaba sentado tomando el sol, llegó Alejandro Magno y le dijo: «Si deseas alguna cosa, yo te la doy». A lo que él contestó: «Sí, que te apartes un poco y no me tapes la luz del sol». Shu, shu. Ahora la palabra cinismo es falta de sensibilidad al sufrimiento de las demás, pues es el concepto que se ha adaptado en la actualidad. Luego de eso vinieron los estoicos, que opinaban que los seres humanos forman parte de la misma razón universal, y rechazaron el antagonismo. ¿Antagonismo? No. Cicerón formuló el concepto de humanismo, que colocó al hombre en el centro, y Séneca dijo que el ser humano es para el ser humano algo sagrado. Los estoicos subrayan que la enfermedad y la muerte son naturales y que todo ocurre por necesidad y que debemos reaccionar tranquilamente ante la felicidad. Luego, con los epicureos, Aristipo pensaba que la meta en la vida era conseguir el placer sexual. No, el placer sensual, perdón. Bueno, que creo que es lo mismo. Sí, y evitar el dolor. Luego, Epicuro fundó la escuela filosófica, donde enseñaba que era importante que el resultado de una acción fuera evaluado con sus efectos secundarios. Señaló que el placer no tenía que ser necesariamente un placer sensual, podría ser al comer chocolate, por ejemplo.
mucho chocolate, hasta hartarse de chocolate. Resumió su filosofía en lo que llamó las 4 hierbas curativas. 1. A los dioses no hay que temerlos. 2. La muerte no es algo de lo que haya de preocuparse. Pero ¿cómo no si nos vamos a morir? Es fácil conseguir lo bueno. Y la última, que lo terrible es fácil de soportar. Los cínicos, estoicos y epicureos tenían raíces en Sócrates y presocráticos como Heráclito y Demócrito. Luego de eso vino el neoplatonismo. Plotinio pensaba que el mundo tiene en un extremo la luz divina, o sea, hace Dios, y en el otro la oscuridad total, que es la ausencia de luz más bien, así lo pensaba él. Y dio el ejemplo de una hoguera así en plena noche todo oscuro, de donde emanan unas chispitas de luz. Si nos colocamos a unos kilómetros se verá la débil luz, y si nos alejamos solo veremos un puntito así chiquito de luz, y si nos alejamos más la luz ya no nos llegaría. Así Plotinio plantea que todo en el mundo es Dios y que hasta las sombras al fondo de la caverna tienen un tenue, un chiquitín, una chispita de resplandor de Dios. Luego de eso vino el miticismo. La idea era de que lo que llamamos yo no es nuestro verdadero yo. Podemos sentirnos fundidos con un yo mayor o un Dios y durante la fusión perdernos a nosotros mismos, como cuando una gota se pierde a sí misma al mezclarse con el mar. Sofía terminó por pensar, soy el mundo, y salió al jardín. Había pajaritos y árboles verdes, como si el mundo acabara de ser creado. Pasaron varios días sin recibir ni una carta, y Sofía acampó con su amiga Yorum cerca de la llamada Cabaña del Mayor. En la noche, Sofía convenció a Yorum de ir a la cabaña, y remaron hasta ella. Entraron a husmear y encontraron postales que iban dirigidas a Hilde, y las chismosas las leyeron. Caray, si no era su correspondencia. Sofía, la robatona, se robó un espejo que le parecía misterioso, y lo colgó en su cuarto llegando a casa, y luego se topó con otra carta. Hola, Sofía, hoy vamos a hablar de Jesús. Y de nuevo Sofía se tumbó en la cama y comenzó a leer. El cristianismo fue penetrando el mundo grecorromano. Los indoeuropeos consideraban al mundo como un drama entre el bien y el mal. Su sentido más importante era la visión. Luego vinieron los semitas, que creían en un solo Dios. Para ellos el sentido primordial fue el oído. Los antecedentes judíos del cristianismo era la idea de que cuando Dios creó al mundo, luego castigó a Adán y a Eva, y así fue como la muerte entró al mundo, mediante el castigo. En los años 750 a.C. surgieron profetas que predicaban el castigo de Dios. Luego surgieron quienes decían que Dios salvará a una sola parte del mundo, que llegaría el Hijo de Dios y salvaría al pueblo. Así llega Jesús entrando a Jerusalén montado en un asno. Predicó la salvación y el perdón de Dios para todos. Decía que todos merecemos el perdón, que el reino de Dios es amor al prójimo, y que no se debe perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Pero fue ejecutado por los judíos, porque decía que era un Mesías y alborotaba a todo el pueblo. Pero se dice que resucitó. Pablo nos dice que si Cristo no ha resucitado, nuestro mensaje no es nada, y nuestra fe no tiene sentido. Jesús fue crucificado para salvarnos a nosotros. Según el cristianismo, no hay nada inmortal en el hombre, y solo se predica la salvación a través de Jesucristo. Pablo, mediante sus viajes, convirtió al cristianismo en una religión mundial. Llegó a Atenas a hablar de Jesucristo, y se hizo un choque entre el cristianismo y la filosofía. Habla de un Dios personal que interviene en la historia y que muere en la cruz por culpa de los hombres. Todo el mundo helenístico se cristianizó. Luego de eso vino la Edad Media. Pero esa es otra historia.